Geometría. Nociones básicas. La geometría es una ciencia deductiva que estudia las figuras geométricas atendiendo a su forma, tamaño y relación entre ellos. Las figuras geométricas las encontramos en nuestro entorno cotidiano. Figuras que tienen la forma cúbica, prismática, conos, cilindros, esferas, entre otros. Y cada uno de sus elementos forma parte también de la geometría plana, donde se estudian las caras laterales, donde se estudia su volumen y otras relaciones que existen en cada uno de ellos y sus clasificaciones. Para una mejor comprensión de la geometría, se puede clasificar en dos bloques amplios. Una de ellas es la geometría plana, llamada también planimetría, que es parte de la geometría que estudia las figuras planas, es decir, a todas aquellas que tienen solo dos dimensiones. Podemos mencionar muchos de ellos. Tenemos el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, octágono, figuras poligonales como también figuras curvilíneas. En ellos se encuentran también el estudio de sus elementos, de las líneas, de los lados, de los vértices, de los ángulos. Eso es lo que abarca la geometría plana. Mientras que la geometría del espacio, que es también llamada la estereometría, es parte de la geometría que estudia las figuras cuyos puntos no están en un mismo plano, es decir, están en el espacio y tienen tres dimensiones. Son llamadas también las figuras sólidas. Vemos ahí las pirámides, los prismas, la esfera, las figuras cúbicas, entre otras. Para la conciliación de la geometría, pasaron muchos personajes a través de la historia que hicieron aportes significativos. Es importante reconocer la dedicación de Euclides, un matemático y geómetra griego que vivió en la ciudad de Alejandría, 300 años antes de Cristo. Es reconocido como el padre de la geometría. De aquel tiempo, tantos años atrás, Euclides logró registrar sus conocimientos geométricos en un libro llamado Los Elementos, donde se centraron las bases de la geometría, precisando teoremas, postulados que en el transcurrir de la historia se han ido fortaleciendo y reafirmando con más personajes. Y cuando hablamos de la historia de la geometría, nos remarcamos dónde se inició el origen de la geometría. Cuenta la historia que en Egipto sus pobladores tenían muchas dificultades cuando el río Nilo se desbordaba y todos los linderos que habían delineado producto de inundaciones del río se perdían. Decidieron entonces usar las mediciones con la geometría. Por eso que etimológicamente se llama medición de la tierra. Pero con el transcurrir del tiempo y el uso de las propiedades que generaban del estudio de la geometría, se lograron construir diversas figuras, estamentos que dieron a la historia la significancia grande a la geometría. ¿Cómo no recordar las maravillas de Egipto en sus pirámides?
sus estudios que se han encontrado en cada una de sus culturas. Se suman a ello los aportes de muchos personajes que han hecho historia y han podido transcribir y se les recuerda con sus teoremas, como no recordar el teorema de Tales, la proporción de los lados para dos rectas cortadas por una transversal en paralelas, como no recordar a Pitágoras, la relación de los lados en un triángulo o rectángulo, el aporte de Euclides para no encontrar la relación de los lados en figuras oblicuángulas y sin número de personajes que sumaron a cristalizar la geometría y vemos hoy ya una geometría muy aplicada en el contexto de la arquitectura, en el diseño, como también en todo objeto que nos rodea que hace descubrir que se encuentren las figuras geométricas. Haciendo reencuentro de la línea de tiempo de la geometría, se precisa su iniciación 3000 años antes de Cristo, cuando los egipcios utilizaron la geometría triangular en sus terrenos, en las pirámides. Surgieron luego, en los años siguientes, los primeros teoremas geométricos y las primeras demostraciones. Se realiza luego el teorema de Pitágoras, muy útil para la geometría. Pasan los años, allá por los años 300 a.C., se conocen los axiomas y postulados de Euclides en su obra Los Elementos. Desde el estudio riguroso de las líneas cónicas, pudiendo distinguir la elipse, la parábola, la hipérbola, la circunferencia. Pasaron los años, ya en 1400, surge la geometría proyectiva, aplicada por artistas famosos en la época y pintura y escultura. Ya por el año 1600, aparece el plano cartesiano, las coordenadas de estudio teórico en la geometría analítica. Allá por los años 1700, nace la geometría contemporánea basada en el estudio de curvas y superficies. Y siguen pasando ahora, en el año 2000, 2020, 2021, fortaleciéndose la geometría, consolidándose en la aplicación en diversos contextos y interpretándolo en bien del hombre, entender la maravilla que tiene la naturaleza.